Asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidenta, señores asambleístas, ayer el presidente de la República dijo que en los años que vendrán será aplaudido el Código Integral Penal. Seguramente así sea, especialmente por aquellos que logren evadir el peso del Código. Pero para una gran mayoría, los años venideros serán el momento para hacer una gran reforma, especialmente que le despoje al Código Integral Penal de esos altísimos niveles de criminalización por la vía de los llamados delitos periféricos. Se ha llegado a criminalizar conductas civiles, administrativas, empresariales y, por supuesto, de índole profesional, como ocurre en el caso de los médicos y los profesionales de la salud. El COIP, que fue tratado en la comisión de la que soy miembro, es un arma poderosísima, pero defectuosa. La mira está desviada, aunque el gatillo sí se encuentra listo para ser disparado. ¿Quiénes van a utilizar el arma? Los jueces. El presidente del Consejo de la Judicatura ayer a viva voz expresó el temor de lo que podían hacer los jueces ecuatorianos con el artículo 146. Dijo el doctor Yalc que va a aprovechar el tiempo de vacancia entre la aprobación y finalmente la aplicación de la ley, esto es 6 meses, para que los jueces se capaciten en la forma como deben leer, entender, interpretar y aplicar el artículo 146. El problema básicamente está en los jueces que van a utilizar el arma, que van a aplicarla. Y el presidente de la República en el veto ha grito en el cielo frente a los llamados jueces garantistas, lean ustedes la objeción al artículo 26, y frente a los jueces corruptos o ignorantes, vean ustedes la objeción al artículo 35. En otras palabras, para quienes de una u otra manera controlan la justicia, el mayor temor es lo que puedan hacer jueces garantistas, jueces corruptos o jueces ignorantes. Y la preocupación del presidente de la República, la preocupación del presidente del Consejo de la Judicatura, también la comparto, porque el problema es fundamentalmente de la justicia ecuatoriana, subyugada al poder, sometida al poder, y en otros casos una justicia con jueces que no podrán aplicar debidamente un código integral penal que trae una serie de novedades a la ciencia penal y a la práctica judicial ecuatoriana. Que los médicos han protestado y que por ello ya se les puede llamar sediciosos e inclusive algunos de ellos golpistas, es un gravísimo error. El derecho a la protesta, mientras sea una protesta democrática, pacífica, cívica, es un derecho constitucional que puede ser y debe ser ejercido sin ningún tipo de obstáculos. Que algunos médicos no han leído bien el artículo 146 es cierto, y que otros médicos con justa razón están preocupados por el alcance del artículo 146 del Código Integral Penal es también cierto. Desde la mañana en la ciudad de Ambato se encuentran reunidos las representantes de los médicos del centro del país. Conozco que en uno de los hospitales del IES en Ambato 83 médicos han firmado ya sus renuncias. En el hospital regional, el más grande del centro del país, cerca de 30 médicos han firmado también sus renuncias. No las presentan. Están a la expectativa de lo que ocurra en este debate. Que el artículo 146 del Código Integral Penal es la obra magna de Carrara, ese famoso penalista. Para quienes nos gobiernan parecería que sí, porque el artículo 146 viene a ser una obra perfecta, y no es así. El artículo 146 es un artículo defectuoso, que la mala práctica profesional debe estar
debidamente tipificada en el Código Integral Penal? Sí, como dijo una de las asambleístas de Alianza País, existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le recomienda al Ecuador tipificar debidamente la mala práctica profesional. El problema se presenta cuando la tipificación que trae el artículo 146 es defectuosa. Parece no una norma penal, sino una norma de orden reglamentario. La norma penal tiene que ser precisa, el verbo rector absolutamente claro. Y en el artículo 146, que encierra varios compromisos, definitivamente, por desarrollar la idea del deber objetivo de cuidado, se cometen una serie de errores e incongruencias. Los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República en la Plaza Grande, los esfuerzos que han hecho varios asambleístas de país esta mañana y tarde, no logran despejar las dudas, ya que el propio presidente del Consejo Nacional de la Judicatura haya dicho que los jueces ecuatorianos podrían aplicar incorrectamente, da la razón a los médicos y a aquellos que cuestionamos la redacción final del artículo 146. Pudo haberse redactado mejor, hubiese sido suficiente que se sancionara la negligencia punible del profesional de la salud, pero al incorporar el incumplimiento del deber objetivo con una serie de variantes, de condicionamientos concurrentes, la aplicación será indudablemente de gran riesgo para aquellos que puedan estar involucrados el momento de un juzgamiento sobre la base del artículo 146 del Código Integral Penal. ¿Qué podemos hacer este momento? Nada. El asambleísta Aguilar fue muy claro. En la objeción, el presidente no abordó el artículo 146, por lo tanto, ahora simplemente se vota y con seguridad será aprobado. Pero sí puede esta asamblea, señores legisladores, comprometerse a impulsar una reforma inmediata una vez que se publique en el registro oficial el Código Integral Penal, para que tengamos una tipificación de la mala práctica profesional moderna, actualizada y clara, para que los jueces no corran los riesgos de los que ya nos ha hablado nada más y nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura. Lo podemos hacer. 6 meses existen entre la publicación y la aplicación para instrumentar una reforma precisa que tranquilice al país y que permita una aplicación clara del artículo 146 del Código Integral Penal por parte de los jueces. Paralelamente, a los médicos que me están escuchando y viendo, les digo, vayan a la Corte Constitucional, demanden la inconstitucionalidad de este artículo para que la Corte Constitucional, igualmente, con una declaratoria de inconstitucionalidad condicionada, fije las reglas de la aplicación del artículo. Pero si los médicos son los malos, los médicos son los sediciosos, los médicos son los que conspiran, y creemos que el artículo 46 es la obra perfecta, estamos activando las bombas de la explosión social, al menos en un sector del país, el sector médico. Existen salidas. ¿Por qué no comprometernos en la Comisión de Justicia a estudiar por lo menos una reforma al artículo 146? ¿Y por qué no abrir el camino para que la Corte Constitucional simultáneamente, dejando de ser tan obediente y reverente al Poder Ejecutivo, canalice e instrumente una demanda de constitucionalidad al artículo 146 y finalmente los médicos puedan tener desde la Corte Constitucional las líneas claras de cómo pueden aplicarse este artículo sin perjudicar derechos fundamentales? Señora Presidenta y señores legisladores, en buena hora que la Comisión de Justicia, por lo menos en 3 temas, decidió ratificar lo inicialmente aprobado por esta Asamblea. Convertir en delito una simple contravención por la no afiliación al Seguro Social es un gravísimo error. El asambleísta Cucalón ya habló del tema. No hay proporcionalidad. Sancionar con una pena de varios años a aquella persona que no afilia
y con los mismos años a quienes comete un delito más grave es inaudito. Bien ha hecho la comisión, al menos en este punto, en presentar un informe para que se ratifique la Asamblea. No nos olvidemos que la penalización a aquellos que no afilian va a perjudicar a los pequeños emprendedores, a los jóvenes que salen de nuestras universidades y quieren abrir su propio negocio, su propio despacho. Ellos serán víctimas de esta contravención y, si no se ratifica la Asamblea, del delito. Los emprendedores, las dueñas de una tienda de abarrotes, la dueña de la peluquería. Esta norma castiga a los pequeños. Las grandes empresas no tienen problema. Todos están afiliados. Les conviene afiliar porque además es un gasto que se carga para la declaración tributaria. Los grandes empleadores afilian. El problema es con los pequeños. Y yo hablo entonces en nombre de ellos para decir que al menos en este punto la Comisión de Justicia ha adoptado una decisión correcta. Ojalá se pueda ratificar este artículo y se pueda votar individualmente cada uno de los artículos que son materia de la ratificación por parte de la Asamblea. Muchas gracias.